Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde y vamos a presentar este tiempo en sus manos y que sea Él hablándonos de acuerdo a nuestras necesidades y dificultades que nosotros podamos estar enfrentando o viviendo. Señor, te damos gracias esta tarde por tu grandeza, por su fidelidad, por su amor y por su misericordia. Pedimos, Dios, que este tiempo sea un tiempo de edificación en su palabra para cada vida que me está escuchando y aún para mi vida, Señor. Padre, que uses mi vida como canal de bendición para muchos que a esta hora pues están al otro lado y están enfrentando seguramente adversidades. Y yo presento cada uno de ellos, Dios, tanto el que te conoce como el que no te conoce. Por eso a usted sea la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Mirando esto, yo quiero llevarte un momento para que pienses en las diferentes adversidades o dificultades que has enfrentado o que puedes estar enfrentando, que estás viviendo y que tantas veces no sabes cómo enfrentarlas, cómo vivirlas y no sabes de dónde provienen, el por qué y para qué provienen. A veces nosotros le decimos a Dios para el por qué, le preguntamos a Dios por qué estamos viviendo estas cosas y no es tanto el por qué sino el para qué. Para eso quiero leerte unos versículos de la Escritura donde nos va a llevar a esto bien claro. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 8 dice de la siguiente manera: cuidaréis, vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habría de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Bien, vamos a entrar un poco en profundidad el texto. Y yo le he dado un título a esta enseñanza y el título de la enseñanza es Guardando sus promesas en medio de la prueba. Recuerda esto, guardando sus promesas en tiempo de la prueba. Y yo creo que todos nosotros como seres humanos vivimos pruebas, aflicciones, dificultades y a veces no sabemos cómo vivirlas. Y a veces no sabemos, como bien te lo dije ahora, cómo enfrentarlas. Ahora, tocamos el texto aquí en Deuteronomio. Y quiero decirte algo del libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir segunda ley. ¿Cómo así? Se preguntará usted. O sea, Dios a ellos, cuando ellos salen de Egipto, Dios les había dado a ellos una ley. Pero ellos habían olvidado esa ley en el trayecto cuando ellos salen de Egipto por todo el desierto. Ellos empezaron a renegar, ellos empezaron a quejarse y la queja delante de Dios es pecado. El renegar delante de Dios es pecado. Entonces cuando ellos salen de ahí, ellos entran a una tierra y ya habían cruzado el mar, y cuando habían cruzado el mar, que ya Dios lo había abierto a través de Moisés, y van caminando por todo ese desierto. Cuando ellos caminan por todo ese desierto, entonces ellos empiezan a renegar, empiezan a murmurar, y Moisés sube a un monte. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Dios le había dicho que subiera a ese monte para darle unos mandatos, para darle unos estatutos, unos decretos, para que el pueblo los tuviera y el pueblo así pudiese seguir caminando de acuerdo a los decretos que Dios les había dado. Y bien, ellos estaban allá
cuando Moisés subía a ese monte y Dios empieza a escribir en unas tablas de piedra y le dice a Moisés, estos son los mandatos para el pueblo, para que ellos caminen, para que ellos les vaya bien en la vida. Pero cuando Moisés subía allá y el pueblo había quedado abajo, el pueblo se volvió a pervertir, ellos volvieron a pecar, ellos volvieron a hacer lo que bien se les parecía en gana hacerlo. Y Moisés baja, y cuando Moisés baja los encuentra a ellos con un becerro y haciendo tantas cosas que ellos no tenían que hacer. Entonces Moisés se deja llenar su corazón y Moisés destruye las tablas y Moisés tiene que volver otra vez al monte, y cuando Moisés sube al monte, entonces Dios vuelve y le da otra ley. Esa segunda ley se llama Deuteronomio. Deuteronomio significa repetir lo que ya se les había dicho a ellos que hicieran para que les fuera bien en la vida. Entonces ellos lo habían olvidado muy fácil, habían olvidado tan fácil en comportarse, en manejarse bien, pero antes de esto Dios les había dado promesas. Dios le había dado promesa a Abraham cuando se separó de su sobrino Lot. Y quiero llevarte a Deuteronomio, a Génesis en el capítulo 13. En el versículo 15 dice esto de esta manera. Capítulo 13, versículo 15. Dice de esta manera. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, y la daré para siempre. Dios le había dado una promesa a sus antepasados, al antepasado de Moisés, a Abraham, y les había dado esa promesa. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham era para toda la descendencia. Entonces llega hasta Moisés. Entonces ya Moisés les da unos estatutos. Si ellos cumplen los estatutos y los decretos, ellos heredarían las bendiciones de Dios. ¿Sabe que Dios nos está llamando para que nosotros obedezcamos a Dios? Porque sin duda alguna Él te quiere bendecir, Él te quiere sanar, Él te quiere proveer, Él quiere que tengas tu mejor empleo, Él quiere que tu vida te vaya bien. Ahora, ¿qué les había dicho Él? Que en medio de ese caminar, que en medio de ese avanzar, habían situaciones que ellos habían de enfrentar, pero que Él les iba a proteger, que Él les cuidaría. Ahora, ¿cómo sería esto? Mira conmigo Éxodo en el capítulo 19, en el versículo 5. Éxodo 19, versículo 5. Escucha esto. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es tremendo. Dice, ahora pues si diereis oído, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos? Oír la voz de Dios. Porque tantas veces vienen los problemas y escuchamos más fácil el problema, la tormenta, el yo no puedo, el yo no soy capaz, las cosas, las deudas, las enfermedades, las aflicciones. Entonces escuchamos más fácil estas tormentas que escuchar la voz de Dios. Entonces Él dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La palabra de Dios. Guardar los decretos, los estatutos y los decretos. Entonces dice, si ustedes guardan mi pacto, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Ellos de ese tiempo antiguo, pero también cae para nosotros hoy. Entonces dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Es fascinante cuando Dios nos está hablando y nos dice que nosotros los seres humanos somos su especial tesoro, pero somos su especial tesoro si guardamos sus mandamientos, si guardamos su pacto. En otras palabras, si nosotros, si usted y yo obedecemos al Señor en todo el camino que hemos de recorrer. Ahora, Dios le quería que ellos en ese entonces guardaran las palabras, porque ellos caminarían por ese desierto. Ellos iban a encontrar situaciones adversas. Quiero llevarle algo. Hay una palabra que la gente se dice hoy, y he escuchado esa palabra por mucho tiempo y en muchas bocas de la gente. Dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite que a la gente le pasen cosas malas?
Y eso no hace que a usted o a mí nos esté pasando algo malo, entonces Dios es malo. No, Dios es bueno. Nota el texto que leímos al iniciar. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué los trajo por el desierto? Es muy paradójico esto que te voy a decir y esto que dice la Biblia, esto que dice la Escritura. Dice, nos llevó por un desierto y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo que Dios es bueno y Dios permite esto? Sí, Dios permite que nosotros vivamos situaciones adversas para poder entregarnos otras cosas. Porque si no, Él no te prueba, Él no mira, Él mira lo que hay en tu corazón. Entonces no vas a poder recibir lo que Dios te ha de entregar. Entonces, esta es la pregunta que la gente se hace. Ahora, Dios podría evitar que nosotros sufriéramos. Dios podría evitar que un ser querido no parta. Pero nacimos todos en esta vida y todos un día hemos de partir. Entonces, enfrentamos la aflicción de que un ser querido parta. Parte mamá, parte papá, parte un hijo, parte un sobrino, parte un amigo. Todos parten y nosotros nos quedamos llorando y nos quedamos afligidos. Ahora, ¿por qué permite Dios eso? Pues nosotros no somos eternos en este mundo. En este mundo todos un día hemos de partir. Pero ¿cómo enfrentas las diferentes batallas de la vida? La pérdida de un ser querido, una deuda, una aflicción, cualesquiera situación que estés viviendo. ¿Cómo las has de enfrentar? ¿Sabes cómo las enfrentas? Cuando vienes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la fuerza. Ahora, hay varios tipos de personas en este mundo. Yo estaba mirando algunos, pero sé que hay muchos más. Las personas que creen, las personas que no creen, y están las que les da lo mismo cuando les pasa una cosa o no les pasa. Esos son tres tipos de personas que yo saqué, pero hay muchas más. Porque hay personas que creen en Dios, y aman a Dios y obedecen a Dios. Están los que no creen. El que no cree, pues hace lo que bien se le viene en gana. Y está el que le da lo mismo, si se hizo bien o si se hizo mal. Yo saqué esos tres tipos de personas. Ahora, cuando entramos en el pasaje, mira el versículo 1 del capítulo 8, dice, cuidaréis de poner por obra. Nota la palabra cuidar. Nota esa palabra, cuidaréis de poner por obra. Entonces nos encontramos con otros tipos de personas. Voy a decirte otros dos tipos de personas. Está el oidor, escúchame esto, el oidor que olvida, y está el oidor que guarda. Hay gente que oye que se le da un consejo y por aquí le entró y por el otro oído le salió. No lo bajó al corazón, entonces no le sirvió el consejo. Pero está el oidor que guarda, el oidor que escuchó la palabra de Dios, se le dio el consejo y guardó la palabra de Dios en su corazón. Ese que guarda la palabra de Dios en su corazón es el que la va a llevar a la práctica. Entonces, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las aflicciones de diferente índole, llámese financieras, la pérdida de un ser querido, como bien te lo dije, alguna falta de empleo, cuando guardamos esa palabra en el corazón, eso es un oidor que lleva a la práctica. Escúchame esto. El segundo pone por obra, que es el segundo, el que lleva a la práctica toda ordenanza. O sea, esto quiere decir que tiene un efecto. Entonces el texto dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Él no está diciendo si queremos cumplirlo, Él nos está ordenando a que nosotros cumplamos todo mandamiento. ¿Cuándo lo tenemos que cumplir? Hoy. Si lo cumplimos hoy, esto nos va a prolongar la vida. Esto nos va a prolongar la vida.
¿En quién tenemos que vivir nosotros? Yo no vivo en las circunstancias, yo no vivo porque tengo un empleo, yo no vivo porque tengo a mi mamá o mi papá con vida. Ellos son parte de nuestra vida, pero no vivimos por eso. Nosotros vivimos en Dios. La vida es fácil y es bueno vivirla en Dios. El Salmo o el salmista en el capítulo 36, en el versículo 9, dice esto, escúchame esto, dice: porque contigo está el manantial de la vida. ¿Quién es el manantial de la vida? Cristo. El manantial de la vida es Dios. Entonces el texto dice: y en tu luz veremos la luz. ¿Cómo así? Dios es luz. Entonces, cuando Dios es luz, Dios viene a mi vida. Entonces yo paso a ser luz. Entonces, cuando yo voy caminando, las aflicciones que nosotros vivimos no son difíciles, porque en la luz del Señor que está en nosotros, veremos la luz. En otras palabras, hay fuerza y hay poder. Y escucha esto como sigue diciendo el pasaje: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. ¿Sí notas qué lindo esto? Y seáis multiplicados. ¿En quién nos hemos de multiplicar? En nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos. En otras palabras, es el carácter, la fuerza y el poder que nosotros tenemos hoy en Cristo. Nuestros hijos lo ven, entonces ellos nos van a imitar. Eso se llama multiplicar. Nos multiplicamos en un vecino que está enfrentando situaciones difíciles, entonces ellos nos ven cómo enfrentamos las batallas de la vida, entonces ellos van a querer ser como nosotros, porque nosotros tenemos a Dios, quien es Dios en nosotros, la vida. Entonces, cuando tenemos la vida, Él nos va a ayudar a enfrentar las diferentes batallas y vamos a ser multiplicados en nuestros hijos hacia adelante. Nota el versículo 2, dice, dice el versículo 1, sigue diciendo: y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sabes a quién le va a entregar Dios la tierra? A gente que es fuerte, a gente que no se deja amedrentar de ninguna situación adversa, sino gente que es fuerte. Y somos fuertes, ¿por qué? Por su palabra y por su Espíritu Santo. Ahora el versículo 2 dice esto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Mira, ellos venían caminando por el desierto 40 años. ¿Sabe por qué se convirtió en 40 años? Eso era nomás para 40 días, pero la desobediencia de ellos los llevó a que fuesen 40 años en el desierto. Y en esos 40 años ellos fueron afligidos y fueron probados. Yo tengo aquí en mis manos una prenda de oro. Y esta prenda de oro no era esto antes. Antes era un metal que no tenía forma. Pero cuando se descubrió, le miraron que era un oro precioso, un metal, entonces ella fue pasada, fue llevada para ponerla a prueba. Entonces le echaron ácido y tantas cosas y se probó que era oro. Nosotros de igual manera somos probados. ¿Cuándo eres probado? En lo que te he estado veniendo diciendo desde que hace que estamos hablando este mensaje. En lo que hace que estamos hablando. Eres probado cuando te falta un ser querido a usted y a mí, porque es necesario que a veces se nos van los seres queridos. No sabemos cuándo ni cómo, y si son ellos o somos nosotros. Entonces somos probados cuando se va un ser querido. Somos probados con un empleo, si lo tenemos o no lo tenemos. Somos probados en lo financiero. Somos probados en lo emocional. Somos probados en las batallas que enfrentamos en la vida. Y cuando Dios nos está llevando a eso, entonces Él nos da a conocer. Porque tenemos que seguir caminando. Hay gente que conoce a Dios. Otros no lo conocen. Y el que conoce a Dios tantas veces desmaya en su caminar. Y el que no conoce a Dios no sabe dónde ir. Entonces escúchame esto. Si el que conoce a Dios
a veces en algunas áreas o en algunos momentos de la vida desmaya, entonces ¿qué será del que no conoce a Dios? ¿Sabes que el que no conoce a Dios, entonces en las diferentes circunstancias quiere cortarse la vida, quiere suicidarse, quiere hacer tantas cosas tan difíciles, pero es por la falta del conocimiento de Dios? Y el texto en el versículo 2 nos está diciendo que Él nos está llevando, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber, escúchame, para saber lo que había en tu corazón. Yo quiero preguntarle a él algo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay duda? ¿Hay inquietud? ¿Hay tristeza? ¿Hay dolor? ¿Hay cuánta cantidad de cosas? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Sabes? La Biblia dice que de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Si en tu corazón hay amargura, de eso va a hablar tu boca. Entonces las circunstancias no nos pueden separar del amor de Dios. Dice el texto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni paz. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos separará del amor de Cristo. Ahora, mira el versículo 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. ¿Quién? Tú. Comida que tú no conocías. Jesús utilizó este verso, este mismo versículo, lo utilizó Jesucristo cuando el diablo lo tentó a usar su poder para convertir las piedras en pan en Mateo capítulo 4. Jesús había entrado a un tiempo que iba a estar él con el Padre y fue llevado por el Espíritu allá. Y es muy curioso porque el texto dice, y fue llevado por el Espíritu para ser tentado, para ser probado, para ver qué había en el corazón de Jesús. Y cuando Jesús fue allá, el mismo demonio, el mismo diablo lo tentó y le dijo, tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús mismo lo dijo con su palabra y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de pan vivirá el hombre. Jesús sabía lo que había en su corazón, amor al Padre. Yo quiero llevarte hoy a esto, cuando te alimentas de la palabra del Señor, cuando te alimentas de su Espíritu, eso es lo que hay guardado en tu corazón. Entonces vienen batallas y ninguna batalla te podrá separar del amor de Dios. Quiero decirte esto, amigo que me estás viendo o que me estás escuchando. La buena vida no es tener de todo, porque es que nos encontramos diciendo que la buena vida es tener todo, carro, casa y beca. Eso no es la buena vida. Eso es efímero, eso es pasajero, eso nos salva, eso no nos hace felices, eso nos da una felicidad efímera o pasajera. Esa no es la vida. Eso no satisface. La buena vida surge de tener una entrega total a Dios. Porque cuando tenemos una entrega total a Dios, entonces van a venir las batallas y vas a saber enfrentar las batallas de la vida. Eso es tener la vida. Eso es tener una buena vida. Lo otro, lo del carro, la casa y la beca, eso llegará por añadidura. Eso llegará por añadidura, pero como tienes a Dios, entonces vas a saber tener las cosas que Dios nos está entregando. El pasaje dice, nota cómo dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, pero Él te sustentó con maná. Ahora, ellos iban por el desierto y empieza a caer un pan del cielo. Ellos no conocían ese pan. Y Dios empezó a sustentarlos. ¿Sabes por qué los sustentó? Porque eran un pueblo especial para Él, porque eran especial tesoro. Déjame decirte algo, tú eres especial para Dios. Tú eres especial para Dios. Y quiero traer a memoria algo en tu vida. Yo no sé si lo puedes recordar conmigo. En mi vida yo recorriendo tantas etapas o pasajes de la vida en medio de todo esto. Pero por un momento recuerda ese tiempo de crisis que tenías en tu vida. Quizás no había alimento en tu casa, quizás no tenías empleo. ¿Recuerdas ese tiempo difícil?
¿Cuál era ese momento? Y llegó alguien y tocó a tu casa, alguien que no conocías, y te sustentó, y te dio el alimento, o te dijo, mira, hay un empleo para tu vida, y alguien que no conocías. Pues ese es el mismo pasaje que dice aquí. Y te abrilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Esa persona que no conocías llegó y tocó a tu casa y te dio para el sustento. Y salió de donde menos creías, porque no lo conocías. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Recuerdas ese tiempo cuando llegó ese alguien que ni conocías y te dio y tú le dijiste, mamá, ¿y ese señor de dónde salió? Mamá, ¿y esa señora que no conoces? Pues déjame decirte, esa persona que no conocías la envió Dios para sustentarte, para cuidarte. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque Dios te ama, porque Él dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Recuerda ese tiempo. ¿Sabes? Dios te ama. Job, en el libro de Job, en el capítulo 23, en el versículo 12, dice esto: del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Qué está queriendo decir Job, el escritor acá? Está queriendo decir que aunque él estaba viviendo lo que estaba viviendo, no sé si recuerdas conmigo todo lo que vivió Job, su familia quitada, sus hijos quitados, no tenía nada, le llegó una lepra, y aunque Job estaba viviendo situaciones difíciles, él nunca se apartó de la palabra de Dios, él nunca se apartó de las promesas de Dios, él confió en la palabra, y por eso él dice en el capítulo 23, en el versículo 12, dice, del mandamiento de sus labios, o sea, de los labios del Señor, nunca me separé, siempre los tenía guardados. El día estaba en escasez y dijo, mi Dios proveerá. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte. Entonces él termina diciendo en el versículo 12, la parte B, él dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es comida para mi vida. Y Dios le había llamado a que recordaran de dónde les había rescatado y a que ellos obedecieran. Finalizo con el versículo 4 y quiero leerte otro versículo más. Dice, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. ¿Sabes qué hizo Dios con todo el pueblo de Israel en el desierto? Nunca el pie de ellos se envejeció en el trayecto de caminos. El vestido no se envejeció, los pies no se hincharon, los vestidos no envejecían, el calzado que crecía con el pie de ellos. ¿No te parece maravilloso Dios? El Dios que sustenta, el Dios que nos llama. Y si estás viviendo algo difícil, no te preocupes. Dios está al tanto de todo. Dios está contigo. Si está la pérdida de un ser querido, Dios está contigo. Hay una deuda, Dios está contigo. Hay escasez financiera, Dios está contigo. Y Él te va a sustentar y Él te va a llevar a lo más grande y a lo más poderoso. Quiero terminar leyéndole Génesis capítulo 22. Y mira lo que dice este capítulo en Génesis capítulo 22. Vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar
de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Jesús, le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿No te parece esto maravilloso? ¿Sabes qué hizo Dios? Probó a Abraham para ver qué había en su corazón. ¿Sabes qué había en el corazón de Abraham? Amor a Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que haya en tu corazón y en el mío? Que tú ames a Dios, independiente de lo que estés viviendo, que ames a Dios con todo tu corazón. Porque déjame decirte esto: Dios se va a proveer para sanar tu cuerpo. Se va a proveer para el empleo que estás necesitando. Se va a proveer para el cambio de tu familia. Que sea Dios Todopoderoso en tu vida, en esta hora, obrando fuerte, grandiosa y poderosamente, en esta hora de la tarde. Déjame orar por tu vida y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder, Señor. Señor, yo bendigo cada vida que me está oyendo. Señor, yo bendigo cada vida que me está escuchando, eterno Rey de Gloria. Glorifícate de una manera muy especial, Señor, en las diferentes adversidades, dificultades o crisis que ellos estén viviendo. Ayúdales, Dios de gloria, y que tu poder sea tan fuerte en el nombre de Jesucristo, obrando gloriosamente. Al que no tiene provisión, provéele, Señor. Al que tiene alguna enfermedad, sánale, cámbiales, eterno Rey de la Gloria, y que sea tu gloria obrando tan fuerte y tan poderosamente en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Usted que me está escuchando, cierra tus ojos ahí donde estás, que me estás viendo, y dile: Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Dile: Señor, entra a mi corazón. Dile: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero recibirte esta tarde en mi corazón como mi único y como mi suficiente Salvador, eterno Rey de la Gloria. Ayúdame, Dios, provee en mi necesidad, eterno Dios. Escudriña mi corazón en lo profundo que hay en él, eterno Rey de la Gloria. A usted y solo usted sea la alabanza, Dios. Padre, en esta hora, desde este lugar, yo bendigo cada vida en el nombre de Jesús. Gracias por ellos, y permite que esta palabra penetre en el corazón de cada uno de ellos, la guardemos y la llevemos a la obra, a la práctica, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. No es más, mis queridos, y déjame declararte y decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.